Una quietud abrumadora llena mi hogar en Moundsville. Envuelve cada rincón, cada espacio, filtrándose en los muebles antiguos y las estanterías repletas de libros. Soy Irwin Taylor, tengo 73 años y he vivido aquí durante 46. Sin embargo, solo en los últimos 5 años esta quietud se ha sentido tan real. Cuando Edith vivía, la quietud en nuestra casa parecía fugaz, como una suave brisa vespertina que entraba y luego se desvanecía. Esta mañana, desayuné sola una vez más. La avena y el café no eran nada del otro mundo, pero Edith siempre lograba que incluso este sencillo plato se sintiera único. Mi esposa espolvoreaba canela y un toque de miel en la avena, y un toque de esencia de vainilla en el café. Pequeños detalles que transformaban un desayuno sencillo en un preciado recuerdo de nuestra vida en común. Miro por la ventana hacia el pequeño jardín situado detrás de nuestra casa. Octubre en Moundsville estalla con una vibrante gama de tonos. Arces carmesí, fresnos dorados, robles de color marrón oscuro. Parece como si la naturaleza hubiera decidido ofrecernos un último espectáculo espectacular antes de la llegada del sombrío invierno. Edith adoraba nuestro jardín durante el otoño. Se aventuraba al aire libre con su cámara, pasando incontables horas capturando cada sombra, cada destello de sol sobre el follaje caído. Aún conservo 7 álbumes de fotos llenos de sus fotos otoñales. Mis tranquilos pensamientos se ven interrumpidos de repente por una llamada telefónica. El sonido es demasiado fuerte, demasiado discordante, demasiado fuera de lugar en este cómodo silencio. Hola, respondo, a pesar de que ya conozco a quien llama. Todos los jueves a las 11, es como un reloj. Hola, papá. ¿Cómo estás? La voz de mi hijo Nal suena algo distante, como si llamara por deber en lugar de por deseo genuino. Todavía respira, respondo con una risita seca, que es más de lo que puedo decir de la parte este del jardín. Ese gran arce que amabas de niño no parece que sobreviva a este invierno. Hay una pausa. Nal nunca sabe bien qué decir cuando menciono eventos pasados. Es como si esos recuerdos lo inquietaran. Qué triste, dice finalmente. Mira, papá, no tengo mucho tiempo hoy. Solo quería saber si necesitabas ayuda con algo. Podría mencionar que lucho contra la soledad. Que a veces, por la noche, le hablo a la foto de Edith porque el sonido de mi propia voz me recuerda que sigo presente. Que a veces se me olvida comer porque preparar comida para una sola persona me parece una tarea inútil. Pero en lugar de eso, le digo, no, gracias. Ya lo tengo todo controlado. Bien, percibo el alivio en su tono. Entonces, nos vemos el próximo jueves. Hasta el próximo jueves, respondo, y finalizo la llamada. Mi conexión con Nal siempre había sido estrecha. Tras la muerte de Edith, se complicó aún más. Asistió al funeral, por supuesto. Estuvo a mi lado en la tumba, incluso me ofreció un abrazo después del servicio. Sin embargo, en su mirada, percibí impaciencia, un anhelo de volver a su propia existencia, lejos de esta pequeña comunidad, lejos de mi dolor y de mí. Nal tiene 42 años. Reside en Baltimore y trabaja como analista financiero para una importante empresa. Nunca se casó, aunque supe de varias relaciones serias. Ninguna duró más de 2 años. No funcionó, era la explicación constante que recibía cada vez. Dejé el teléfono a un lado y volví a mi comida solitaria. Avena fría, café frío, el silencio omnipresente. A las 2 de la tarde, salgo de casa a recoger el correo. Es una costumbre diaria, una pequeña distracción. A veces hay facturas. A veces catálogos que nunca pedí. Pero hoy descubro algo inesperado, una postal con una escena de Baltimore. La doy vuelta y veo la letra de mi hijo, a quien no he visto en meses. Queridos mamá y papá, Priya y yo estamos encantados de anunciar que nos casamos el sábado pasado entre amigos cercanos. Nos disculpamos por no haberlos invitado. La ceremonia fue muy pequeña. Los visitaremos pronto. Con cariño, Noel y Priya. Releo el mensaje 3 veces. Mamá murió hace 5 años. ¿Y Priya? ¿Quién es Priya exactamente? Nal nunca la mencionó en nuestras llamadas semanales. ¿Y cuándo hizo mi hijo amigos cercanos, lo suficientemente cercanos como para asistir a su boda en lugar de su propio padre? Esa noche, el sueño me esquiva durante un buen rato. Estoy tumbada en la cama, mirando al techo mientras el reloj avanza. A mi lado, en la mesita de noche, hay una foto de Edith. Me vuelvo hacia ella. Nuestro hijo se casó, Edith, y ni siquiera se molestó en informarnos.
Imagino que su sonrisa en la foto se ha vuelto un poco más triste. Pasa una semana antes de que vuelva a saber de mi hijo. Esta vez no llama el jueves, sino el sábado, y no a las 11 de la mañana, sino más cerca de la tarde. Papá, Priya y yo iremos a visitarte el próximo fin de semana. ¿Recibiste nuestra tarjeta? Sí, respondo secamente. Felicidades por tu boda. Espero que mamá también se haya alegrado por ti. Hay una pausa. Casi puedo imaginar a Nal arrugando la nariz al otro lado de la línea. Lo siento, dice finalmente, murmurando. Priya pidió esas tarjetas, un mensaje de texto estándar. No sabía que tu madre llevaba 5 años fallecida. No puedo reprimir la amargura en mi voz. Ni que tuvieras padres, a juzgar por el hecho de que no te pareció oportuno invitarme a la boda. Papá, por favor, suena cansado. Te dije que fue una ceremonia muy pequeña. Literalmente solo nosotros, el oficiante, un par de testigos y tus amigos cercanos. Esos eran compañeros de trabajo de Priya. Mira, no discutamos. Iremos el próximo sábado. Conocerás a Priya y todo estará bien, ¿de acuerdo? Tengo muchas cosas que decir. Que no tiene derecho a esperar que todo esté bien después de ser tan despectivo. Que estoy decepcionado de él, no solo como padre, sino como hombre. Que Edith se sentiría profundamente dolida al enterarse de que su único hijo se casó en secreto y luego lo anunció en una tarjeta dirigida también a su madre fallecida. En cambio, digo, de acuerdo. El sábado, Nal y su nueva esposa llegan en un Lexus plateado flamante. Los observo desde la ventana del salón. Mi hijo sale primero, recorriendo la casa con una expresión peculiar, una mezcla de buenos recuerdos e inquietud. Entonces abre la puerta del copiloto y veo a Priya por primera vez. Es innegablemente hermosa. Alta, esbelta, de piel aceitunada y cabello largo y oscuro recogido en un elegante moño. Lleva un vestido sencillo pero claramente caro y zapatos que parecen costar más que toda mi ropa junta. Se acercan a la puerta, tomados de la mano. Veo a Priya susurrarle algo al oído a Nal, y él asiente nervioso. Me aparto de la ventana para abrir la puerta. Hola, papá. Nal me abraza torpemente. Huele a colonia cara, no a la que le regalé la Navidad pasada. Hola, hijo, respondo, dándole una palmadita en la espalda. Priya está detrás de él, con una sonrisa impecable. Y tú debes ser Priya, le tiendo la mano. El señor Taylor. Me estrecha la mano. Tiene la palma fresca y seca. Oh, qué gusto conocerte por fin. Nal ha compartido tanto sobre ti. Primera mentira. Si Nal le hubiera contado tanto de mí, sabría que prefiero que me llamen Irwin, no señor Taylor, y sabría que Edith se había ido. Pasen, las invito a entrar. Té, café. Dios mío, papá, aquí no ha cambiado nada, comenta Nal, mirando a su alrededor con una leve sonrisa. ¿Para qué cambiar lo que funciona? Respondo, guiándolas a la sala. Priya observa el entorno con un desdén mal disimulado. Su mirada se detiene en el sofá desgastado, los viejos cuadros enmarcados, las estanterías repletas de libros destrozados. ¡Qué casa tan acogedora! Dice en un tono que hace que acogedora suene a término educado para algo anticuado y descuidado. Gracias, le sonrío. Esto es precisamente lo que Edith y yo la considerábamos, acogedora. Al mencionar el nombre de Edith, Priya se estremece levemente. Nal la mira con preocupación. Papá, Priya y yo tenemos que hablar de algo contigo, empieza, acomodándose en el sofá y acercándola a Priya. Por supuesto, digo, sentándome frente a ellos en mi sillón favorito. ¿De qué se trata? Verá, Priya tiene una pequeña pero próspera empresa de cosméticos orgánicos, empieza Nal con un dejo de orgullo en la voz. ¿Y ella? Estoy expandiéndome, señor Taylor, interviene Priya, inclinándose hacia adelante. Lanzaremos una nueva línea de productos el próximo trimestre y necesito un asesor financiero de confianza. Nal me ha informado de que ha tenido bastante éxito gestionando sus inversiones. La miro, luego a mi hijo. Es la primera visita de Nal en 3 meses, su primer encuentro con su nueva esposa, y quieren hablar de dinero. Simplemente seguí unos principios sencillos, digo lentamente. No es nada del otro mundo. No sea modesto, sonríe Priya aún más. Nal me dice que has transformado una modesta herencia en una fortuna impresionante. Es realmente impresionante. Noto que Nal evita mi mirada.
Nunca he hablado con él de los detalles de mis finanzas. ¿Cómo sabe cuánto dinero tengo? Priya, me dirijo a ella directamente, sin prestar atención a mi hijo. ¿Cuánto tiempo hace que conoces a mi hijo? Parece sorprendida por la pregunta. Nos conocimos hace 8 meses en una conferencia de negocios, responde. ¿Por qué? Y en 8 meses, decidiste que lo conocías lo suficiente como para casarte con él. Papá, dice Nal en tono de advertencia. Cuando amas a alguien, el tiempo no importa. Priya pone su mano sobre la rodilla de Nal. Nos dimos cuenta de que estábamos hechos el uno para el otro. Miro sus manos. El anillo en su dedo parece caro. Platino, un gran diamante. Nal nunca ha sido extravagante. Por supuesto, sonrío. Pero no siento esa sonrisa. El amor lo puede todo. Las siguientes 2 horas transcurren en una conversación incómoda. Priya habla de su empresa, de sus planes de futuro y de cómo ella y Nal desean comprar una casa más grande. Nal permanece casi siempre en silencio, solo comenta o saluda ocasionalmente a su esposa. Lo observo y no reconozco a mi propio hijo. ¿Dónde está ese joven testarudo y algo desafiante que siempre mantuvo sus convicciones? Ahora es como una sombra junto a la luminosa Priya. Cuando se van, me quedo en la puerta viendo cómo su coche desaparece calle abajo. Una sensación de inquietud me invade. Algo anda mal en este matrimonio, con esta mujer, y peor aún, algo anda mal con mi hijo. Cierro la puerta y vuelvo al salón. Hay 3 tazas de té sin terminar sobre la mesa. Cojo la taza de Priya. La marca de su lápiz labial está en el borde, una medialuna perfectamente uniforme. Por alguna razón, esa marca me parece ominosa, como una mala señal. Edith, digo, mirando la foto de mi esposa, creo que estamos en problemas. Algo cambió después de la primera visita de Priya y Nal. En lugar de la llamada ocasional de los jueves, empezaron a visitarse regularmente, cada fin de semana, como si fuera una cita fija. A veces llegaban juntos. A veces Nal aparecía solo, explicando que Priya tenía asuntos urgentes de la empresa. Hoy están aquí de nuevo. Oigo su Lexus detenerse, las puertas del coche cerrándose de golpe. Por la ventana de la cocina, los veo acercarse a la casa. Nal lleva una bolsa del supermercado. Priya sostiene un enorme ramo de flores. El tercero de este mes. Los 2 anteriores ya están en jarrones, uno en la cocina y el otro en la sala. Papá, te trajimos la compra. Grita Nal con alegría forzada, entrando en casa sin llamar, como si fuera suya. Salgo de la cocina, limpiándome las manos con un paño de cocina. ¿Por qué? Mi refrigerador está lleno. Pero seguro que no hay frutas ni verduras frescas ahí, dice Priya, pasando junto a mí, dirigiéndose directamente a la cocina. Y a tu edad, Irwin, es importante cuidar la dieta. Hay un tono condescendiente en su voz que me irrita cada vez. Como si no hubiera vivido 7 décadas, criado un hijo o enterrado a una esposa, como si no supiera qué comer. A mi edad, Priya, es importante comer lo que te gusta, le respondo, siguiéndola a la cocina. Ya está colocando la comida en los estantes, reorganizando mis pertenencias sin contemplaciones. Son conservas, Irwin. Arruga la nariz, sosteniendo una lata de sopa de tomate que Edith solía preparar. ¿Han estado aquí desde la edad de piedra? Son tóxicas. Le quito la lata. Son latas que mi esposa preparó un mes antes de morir. Y si me envenenan, al menos moriré contento. Priya pone los ojos en blanco, pero retrocede. Nal se mueve torpemente de un pie a otro en la puerta. Papá, solo queremos ayudar, dice en voz baja. ¿Ayudar con qué? Pregunto. Me las arreglo perfectamente solo. Pero tú. Duda, buscando las palabras adecuadas, no estás rejuveneciendo. Ninguno de nosotros está rejuveneciendo, hijo, me río entre dientes. Hasta tu hermosa y joven esposa algún día despertará con arrugas. Priya resopla, pero no dice nada. Pasamos a la sala. Nal se sienta a mi lado en el sofá. Priya se acomoda en la silla frente a mí. Noto que su mirada recorre la habitación de nuevo, deteniéndose en el escritorio junto a la ventana donde guardo mis documentos. ¿Sabes, papá? Estaba pensando, empieza Nal, pero Priya lo interrumpe. Irwin, a Nal y a mí nos preocupa que vivas solo, sin supervisión. ¿Y si enfermas? ¿Quién te ayudará? Tengo una vecina, la señora Patterson.
Solo tiene 65 años, le guiño un ojo. Una señorita de verdad. Me visita todos los días. Eso es mentira. La señora Patterson se mudó con su hija a Oregón hace 3 meses. Pero Nal y Priya no lo saben. Aún así, no es como tener una familia, insiste Priya. Nal y yo estábamos pensando que quizás deberías considerar una residencia de ancianos. Hay instalaciones maravillosas. Residencias de ancianos. Arqueo una ceja. Mi querida Priya, todavía puedo ir al baño y prepararme mi propia comida. Estoy muy lejos de una residencia de ancianos. Pero si algo pasa, Si algo pasa, la interrumpo, mi testamento está en el notario. Toda la documentación está en regla. No te preocupes, Nal no será desheredada. Se hace el silencio en la habitación. Noto que intercambian miradas. Papá, no es por el dinero, dicen al finalmente. Estamos preocupados por ti. Por supuesto, asiento. Y te lo agradezco de verdad. Pero estoy perfectamente bien. Al día siguiente, en cuanto se van, llamo a mi viejo amigo Holden Pierce. Nos conocemos desde la universidad. Holden trabaja en el Banco Mondsville como asesor de inversiones. Fue él quien me ayudó a invertir tras el fallecimiento de mis padres. Holden, necesito tu ayuda, le digo sin preámbulos. ¿Qué te pasa, viejo zorro? Su voz suena preocupada. Mi hijo se casó, respondo. Y no confío en su nueva esposa. Holden escucha sin interrumpirme mientras le cuento la historia de Priya, sus visitas inesperadas y la conversación sobre una residencia de ancianos y una herencia. Preguntaron por tus finanzas, aclara cuando termino. Todavía no. No. Pero observo a Priya mirando mi carpeta de papeles, esperando ese momento. Ten cuidado, Erwin. Si tus sospechas son correctas, podrían ser muy ingeniosos. Lo sé. Por eso te contacto. Estamos desarrollando una estrategia. Mi salud irá empeorando progresivamente. Nada grave, solo un poco de olvido, una leve dificultad para respirar y quejas de dolor de espalda. Observaremos cómo reaccionan mis familiares cariñosos. Holden también se compromete a investigar si ha habido alguna consulta sobre mi historial crediticio u otros registros financieros. Mantente en contacto, dice antes de colgar. Y no hagas ninguna tontería como firmar documentos. ¿Por quién me tomas? Me río. Un viejo testarudo que se cree más listo que los demás, dice Holden entre risas. El sábado siguiente, empiezo mi pequeña farsa. Cuando llegan Nal y Priya, abro la puerta, tambaleándome ligeramente. Papá, ¿estás bien? Nal me sujeta inmediatamente por el brazo. Solo estoy un poco mareada, le digo con la mano. Últimamente me ha estado pasando. Intercambian miradas rápidas. Priya me toma del otro brazo y me llevan al sofá. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Pregunta Priya, con una voz que debería sonar preocupada, pero percibo algo más, interés, expectación. Un par de semanas, suspiró. Pero no es nada grave. Es solo mi edad. Necesitas ver a un médico, insiste Nal. Puedo llevarte el lunes. No tienes que hacerlo, vuelvo a descartarlo. Tengo cita para el martes. Puedo conducir yo misma. ¿Estás segura? Pregunta Priya, sentada a mi lado, me pone la mano en la rodilla. Quizás deberías consultar con un mejor especialista. Hay una clínica excelente en Baltimore. El doctor Murdoch atendió a mi padre. Le sonrió. Sabe todo sobre la salud de los Taylor. Pero la medicina ha avanzado muchísimo, insiste. A tu edad. A mi edad. La interrumpo. Valoro la estabilidad y la confianza más que los últimos avances. Retrocede, pero noto que la conversación no ha terminado. Sigo actuando todo el día, olvidando historias que ya he contado, quejándome del dolor de espalda, derramándote sobre el mantel con las manos ligeramente temblorosas. Al sentarnos a comer, Nal dice de repente, papá, quería hablar contigo de tus papeles. Papelería. Finjo no entender. Documentos financieros, testamentos, seguros, intenta sonar despreocupado. Priya y yo estábamos pensando que quizás deberíamos organizarlo todo, por si acaso. ¿Por qué? Frunzo el ceño. Todo está en orden. Pero tú misma dijiste que tienes lapsus de memoria, dice Priya.
¿Y si se te olvida dónde están las cosas? Los miro a ambos, tan preocupados, tan hipócritas. Tienes razón, digo finalmente. Cada vez me cuesta más seguir la pista de todo esto. Nal, ¿por qué no me ayudas a revisar los papeles de la secretaria después de comer? Noto que Priya y Nal intercambian miradas una vez más. Claro, papá, Nal intenta disimular la ansiedad en su voz, pero la oigo con claridad. Después de comer, Priya recuerda de repente una llamada urgente y sale al jardín con su teléfono. La secretaria me deja sola con mi hijo. Mira, aquí están mis pólizas de seguro, le entrego una carpeta con documentos, y aquí están mis extractos bancarios. Los mira rápidamente, y noto que abre mucho los ojos al ver las cifras. Sí, mis inversiones han crecido con los años, más de lo que probablemente creía. ¿Dónde está tu testamento? Pregunta como si estuviera de pasada. En el notario, Lawrence Klene. Solo tengo una copia, señalo otra carpeta. Pero está desactualizada. Hice algunos cambios el año pasado. Mentira. No he cambiado el testamento desde que murió Edith. Pero tengo curiosidad por su reacción. ¿Qué cambios? Intenta parecer desinteresado, pero veo que se le tensan los hombros. Solo estoy actualizando la lista de beneficiarios, respondo vagamente. A mi edad, hay que tener en cuenta estas cosas. Nal asiente, pero noto que le molesta. Cuando se van, llamo a Holden. Picaron el anzuelo, le digo. Tenías razón. Lo comprobé, responde Holden. Alguien te hizo una verificación de crédito hace 2 semanas, y no fue un banco ni una compañía de tarjetas de crédito. Una investigación privada. Me da un vuelco el corazón. Así que tenía razón. Gracias, Holden. Te mantendré informado. Durante las 2 semanas siguientes, continúo con mi trabajo. Con cada visita, parezco más débil, más olvidadiza, más susceptible. Y con cada visita, Nal y Priya insisten más en su cuidado. Encontramos una residencia de ancianos encantadora en Richmond, dice Priya un día. Con personal médico, apartamentos individuales, incluso con piscina. Suena Caro, le comentó. Oh, no te preocupes, dice con un gesto de la mano. Nos encargaremos de todo. Lo harás. Arqueo una ceja. ¿Con tu propio dinero? No, claro que no, interviene Nal. Podríamos vender esta casa. Usar tus ahorros. ¿Y si no es suficiente? Los provoco deliberadamente. Siempre hay un préstamo, dice Priya, y noto que Nal se tensa. Un préstamo a mi nombre, aclaro. A mi edad. Bueno, duda. Encontraremos una solución. Asiento, fingiendo no notar su nerviosismo. Esa noche, cuando se van, no vuelvo directamente a casa. En cambio, camino al garaje, donde tengo un pequeño escondite, una vieja caja fuerte oculta bajo las tablas del suelo. Allí guardo mis documentos más importantes y algo de dinero para emergencias. Revisando los papeles, encuentro la copia original de mi poder notarial. Permitan al tomar decisiones financieras y médicas por mí en caso de incapacidad. Preparé este documento hace años, cuando confiaba ciegamente en mi hijo. Ahora parece un arma peligrosa en manos de mi hijo transformado y su avariciosa esposa. Llamo a Holden a la mañana siguiente. Necesito modificar el poder notarial, digo sin preámbulos, cuanto antes. ¿Qué ocurre, Irwin? Pregunta. Están tramando algo, Holden. Algo importante. Y quiero estar preparado. 3 días después, recibo una llamada de Holden. Irwin, tenías razón. Su voz suena sombría. Alguien intentaba acceder a los datos de tu propiedad y averiguar sobre tu línea de crédito. Así que se están preparando, digo. Gracias, Holden. ¿Qué vas a hacer? Espera, digo. Espera y observa, y luego veremos quién superó a quién. Cuelgo el teléfono y miro la foto de Edith. Siempre dijiste que nuestro hijo heredó mi agudeza mental, susurro. Veamos si es cierto. La llamada de Holden llegó temprano por la mañana, mientras aún disfrutaba de mi primer café. No suele llamar antes de las 9, así que supe de inmediato que algo grave había ocurrido. Irwin. Su voz sonaba tensa, sin la habitual broma amistosa. ¿Estás sentado? ¿Desde cuándo empiezan las buenas noticias con esa pregunta? Intenté bromear, pero sentí un nudo en la garganta.
Ayer se emitió un préstamo a tu nombre. Uno cuantioso. Dejé la taza lentamente sobre la mesa. Había anticipado algo así, pero aún así me resultaba desagradable. Quanto? $750,000. Silbé, aunque mis sospechas estaban justificadas. No esperaba tal cantidad. ¿Cómo fue posible? No firmé nada. Según los documentos, sí, dijo Holden. No solo el contrato de préstamo, sino también el poder notarial para tu hijo, autorizándolo a administrar tus finanzas y propiedades. Falsificado, afirmo con seguridad. No firmé un nuevo poder notarial. Yo también lo creo, pero no será fácil demostrarlo. Está notariado. Una tal Lindsay Frost en Baltimore. Nunca he oído hablar de ella, dije. ¿Para qué se usó el dinero? Para comprar una propiedad en Ocean City, un condominio en la urbanización Azure Beach, un apartamento de lujo con vistas al océano Atlántico. Sentí que se me iba la sangre de la cara. $750,000. Un apartamento junto al mar. Mi propio hijo y su esposa. Holden, quiero la dirección de ese apartamento y quiero saber cuándo se entregarán las llaves. Irwin, la voz de Holden se tornó preocupada. ¿Qué planeas, viejo? Solo quiero inspeccionar mi nueva adquisición, dije con el tono más informal posible. Ahora tengo un apartamento de lujo junto al mar, ¿verdad? Técnicamente, sí, asintió Holden con cautela. Pero está bien. La dirección, Holden, y la fecha de la entrega de llaves. Suspiró, pero no discutió. 15 minutos después, recibí un mensaje de texto suyo con la dirección del apartamento y la información de que las llaves serían entregadas a los nuevos dueños, es decir, a mí, representada por mi hijo, a las 4 de la tarde de hoy. No tenía mucho tiempo. Rápidamente preparé una pequeña maleta, una muda de ropa, artículos de aseo personal, medicamentos. Luego llamé a un servicio de taxis y pedí un coche a la estación de autobuses. En el camino, reflexioné sobre la traición de Nal. ¿Cómo pudo mi propio hijo hacer algo así? ¿Era realmente tan fuerte la influencia de Priya? ¿O siempre había sido así y yo simplemente me negaba a verlo? Eran casi 5 horas en autobús de Moundsville a Ocean City. Fuera de la ventana, el paisaje de Virginia Occidental se alternaba con vistas de Maryland, y no dejaba de intentar recordar en qué momento había perdido a mi hijo. Quizás cuando estaba demasiado absorto en mi carrera, o cuando, tras el fallecimiento de Edith, me refugié en mi dolor. Llegué a Ocean City sobre las 2 de la tarde. Tomé un taxi hasta el Azure Coast, un impresionante rascacielos de cristal y hormigón frente al mar. El edificio brillaba al sol, reflejando el cielo azul a través de cientos de ventanas. Me recibió en el vestíbulo el conserje, un joven con un uniforme impecable. ¿En qué puedo ayudarle, señor? Soy Irwin Taylor, dije, irguiéndome y tratando de parecer lo más seguro posible. Compré un apartamento aquí hoy, el número 624. El conserje consultó algo en su ordenador. Efectivamente, señor Taylor, su apartamento es el número 624, pero según tengo información, las llaves se le entregarán a usted, o mejor dicho, a su representante, a las 4 en punto. Ha habido un pequeño cambio de planes, sonreí con la mayor amabilidad posible. He decidido ir en persona. Mi hijo y su esposa me acompañarán más tarde. El conserje parecía inseguro. Me temo que no puedo permitirle entrar al apartamento sin las llaves y la autorización oficial de la empresa administradora. Suspiré, busqué en mi billetera y saqué mi licencia de conducir. Escuche, joven. Me llamo Irwin Taylor. Aquí tiene mi identificación. El apartamento número 624 está a mi nombre. Está a mi nombre, no al de mi hijo. Si la necesita, llame al banco, al agente inmobiliario, al presidente, a quien sea. Pero estoy cansado del viaje y me gustaría descansar en mi apartamento. Miró de nuevo la pantalla del ordenador. Verificó mis datos con la información del sistema y luego levantó la vista. Señor, le pido disculpas por las molestias, señor Taylor. Es correcto. El apartamento está a su nombre. Llamaré a la gente para que venga con las llaves pronto. Gracias. Me alivió ver su genuina disposición a ayudar. Esperaré en el vestíbulo. Tardó casi 1 hora, pero finalmente llegó la agente inmobiliaria, una enérgica mujer de mediana edad, pelirroja y con una sonrisa de dientes anormalmente blancos.
Señor Taylor, es un placer conocerlo en persona. Me estrechó la mano con fuerza. Normalmente me ocupo de su hijo. Comentó que usted no se encontraba bien y que no podía encargarse de la compra sola. Ay, mi hijo exageró, sonreí. Tengo días buenos y días malos. Hoy es uno de los buenos. Me condujo al ascensor, charlando sin parar sobre las ventajas del complejo, las comodidades y las vistas al mar. Asentí y fingí escuchar, pero mi mente estaba en otra parte. El apartamento era exactamente como lo había imaginado. Espacioso, moderno, con ventanas panorámicas y vistas impresionantes al océano Atlántico. El salón daba a una cocina abierta, 2 dormitorios, 2 baños y un balcón que lo rodeaba. Todo era nuevo, caro, ostentosamente lujoso, el estilo de Prilla. El agente me mostró cómo funcionaban los electrodomésticos, dónde estaban los interruptores, cómo usar el aire acondicionado y el intercomunicador, luego dejó un juego de llaves y se marchó, felicitándome una vez más por mi adquisición. Miré a mi alrededor con más atención. Ya había muebles en el apartamento, minimalistas, pero claramente caros. Había platos en la cocina y champán en la nevera. Lo habían preparado todo para un fin de semana romántico para 2, a mi cargo. El reloj marcaba casi las 4. Debían llegar pronto, esperando recibir las llaves de la gente. Decidí prepararme para ellos sentándome en una silla junto a la ventana que daba a la entrada del edificio y esperando. A las 4:05, apareció un Lexus plateado que me resultaba familiar. Aparcaron y salieron del coche. Incluso desde el 6º piso, pude ver a Nal abrazando a Prilla. La forma en que miraban juntas el edificio. La forma en que Prilla señalaba algo con entusiasmo. Estaban rebosantes de alegría por la anticipación. Los observé entrar al edificio, mientras el conserje les hablaba, vi el cambio en sus rostros, la mirada ansiosa. Luego se apresuraron hacia el ascensor. Me quedé en la puerta del apartamento esperando a que sonara el timbre. Respiré hondo, exhalé y abrí. ¡Ay, no me esperaban!, dije con una sonrisa, saboreando la sorpresa en sus rostros. Se quedaron paralizados, boquiabiertos. Nal palideció tanto que por un momento me pregunté si le estaba dando un infarto. Prilla fue la primera en recuperar la compostura. Irwin, ¡qué sorpresa! Estábamos a punto de... Dame el apartamento, la interrumpí, sin dejar de sonreír. ¡Qué considerado de tu parte! Pasa. No te quedes ahí parado. Al fin y al cabo, es mi apartamento, al menos en el papel. Enteron como autómatas. Nal siguió en silencio, solo me miró con horror e incredulidad. Papá, logró balbucear por fin, no se suponía que estuvieras aquí, para saber de tu pequeño plan. Cerré la puerta y caminé hacia la parte trasera del apartamento, indicándoles que me siguieran. Siéntense, tenemos mucho que hablar. Se sentaron en el sofá, hombro con hombro, como niños malcriados ante un profesor severo. Me senté en la silla de enfrente. Bueno, comencé con las manos cruzadas sobre el regazo. Cuéntenme todo desde el principio. ¿Cómo consiguieron un préstamo a mi nombre? ¿Cómo falsificaron mi firma? Y lo más importante, ¿qué pensaban hacer ahora? Permanecieron en silencio. Prilla miraba al suelo. Nal apartó la mirada, evitando mi mirada. No hay interesados. Arqueé una ceja. Bueno, entonces les contaré lo que creo que ocurrió, y pueden corregirme si me equivoco. Hice una pausa, observándolos. Ninguno se movió. Mi teoría es esta: decidieron que estaba a punto de morir. Quizás por mis recientes problemas de salud. Sabías que le dejaría todo a Nal, pero no quisiste esperar. Así que falsificaste un poder notarial, conseguiste un préstamo a mi nombre y adquiriste este precioso apartamento. ¿Es todo correcto hasta ahora? Nal levantó la vista con lágrimas en los ojos. Papá, no es. Entonces continué, ignorando su intento de justificación. Planeabas disfrutar de tu nueva propiedad mientras esperabas mi fallecimiento, después de lo cual tú, Nal, como mi único heredero, recibirías todos mis bienes, pagarías el préstamo y todo se resolvería sin problemas. Nadie descubriría jamás tu pequeña transgresión. Fue idea suya. Nal soltó de repente, señalando a Prilla. No. Gritó indignada, alejándose de él. Lo planeó todo, le temblaba la voz. Dijo que ibas a morir pronto de todas formas, que solo sería un retiro anticipado de la herencia. Mientes.
Prilla se puso de pie de un salto, con el rostro desencajado por la furia. Fue idea tuya. Dijiste que tu padre era rico pero demasiado tacaño para ayudarnos. Papá te prometió dinero durante años, pero nunca lo cumplió. Observé la escena con una calma peculiar. Había algo casi divertido en la rapidez con la que pasaron de cómplices a acusadores. Nunca te prometí dinero, Nal, dije en voz baja cuando finalmente guardaron silencio, respirando con dificultad y mirándose con odio. Ni una sola vez en mi vida. Porque nunca me consideraste. Se giró hacia mí con dolor en los ojos. Siempre se trató de ti y de mamá. Y después de que ella murió, te aislaste de mí. Y eso justifica robar. Negué con la cabeza. Porque es robar, Nal. Robaste $750,000. Lo habríamos devuelto todo, intervino Prilla. En cuanto me muriera, terminé por ella. Sí, lo entiendo. El único problema es que no pienso morir pronto. Entonces, ¿qué vas a hacer? Preguntó Nal con miedo en la voz. Vas a involucrar a las autoridades. Me levanté y caminé hacia la ventana. El océano se extendía hasta el horizonte, inmenso, indiferente a nuestros triviales dramas humanos. Sabes, nunca pensé que presenciaría el día en que mi propio hijo me robaría, dije sin girarme. Nunca pensé que pudieras caer tan bajo. Papá, no. No me llames así, me volví bruscamente hacia él. Has perdido ese derecho. Prilla dio un paso adelante, con los ojos entrecerrados. Bien, hablemos de esto como adultos racionales. ¿Qué deseas? ¿El dinero? Podemos recuperarlo todo. Vender el apartamento con pérdidas, señalé. Pagaste por encima del valor de mercado. No importa, dijo. Compensaremos la diferencia. O quizás quieres una parte de mi negocio. Reí entre dientes. Era tan típico de Prilla, incluso en este aprieto, intentar negociar, buscar un acuerdo. ¿Qué quiero? Repetí su pregunta. Quiero retroceder en el tiempo, volver al día en que mi hijo aún era un hombre honorable, no un ladrón. Pero eso es imposible, ¿verdad? Nal bajó la cabeza y encorvó los hombros. Entonces, tendremos que conformarnos con deseos menos ambiciosos, continué. Por ejemplo, quiero que ambos salgan de mi apartamento inmediatamente. Tu appartamento. Prilla arqueó una ceja. Pero los documentos están a mi nombre, le recordé. Así que el apartamento es mío, y el préstamo también. Sonreí. El préstamo también es mío, o mejor dicho, tuyo. Lo pediste y lo pagarás. Imposible. Exclamó Priya. No podemos. Entonces vende tu valioso Lexus, hipoteca la casa y obtén otro préstamo. Solo que esta vez, a tu nombre, no al mío. Eso nos arruinaría, susurró Nal. Quizás, asentí. Pero sería justo, ¿no crees? ¿Y si nos negamos? Preguntó Priya desafiant. Si simplemente no pagamos, iré a la policía, dije con calma. Con pruebas de falsificación, fraude y robo de identidad, ambos acabarán en la cárcel. ¿Es eso preferible a la bancarrota? Me miraron con odio y miedo. Casi podía ver sus mentes trabajando, calculando posibilidades, buscando escapatorias. Pero no las había. No tenemos alternativa, dijo finalmente Nal, dirigiéndose más a Prilla que a mí. Siempre hay opciones, repliqué. Es solo que a veces todas las opciones son igual de indeseables. Esa es la consecuencia que debes afrontar por tus decisiones. Caminé hacia la puerta y la abrí. Ahora vete. Necesito descansar después del largo viaje. Y sí, no tienes que preocuparte por tus pertenencias. Vaciaré los armarios de la ropa que ya trajiste. Te la enviaré por correo. Prilla fue la primera en dirigirse a la salida, con la cabeza bien alta y una mirada de dignidad ofendida. Nal la siguió, pero se detuvo en el umbral. Papá, dijo en voz baja. No sé qué me ha poseído. No es el momento, Nal, lo interrumpí. Quizás algún día lo hablemos, pero no hoy. Asintió y salió. Cerré la puerta tras ellos, giré la llave en la cerradura y puse la cadena. Solo entonces me dejé caer al suelo, apoyando la espalda contra la puerta y cubriéndome la cara con las manos. Fuera de las ventanas, el océano retumbaba. Mi nuevo apartamento, adquirido con el dinero que me habían robado,
estaba tranquilo y vacío. Había triunfado, pero me dejó un sabor amargo. La primera noche en el nuevo apartamento fue agitada. Me senté en el balcón un buen rato, escuchando el sonido de las olas y reflexionando sobre lo ocurrido. La traición de mi hijo me había herido profundamente, mucho más de lo que quería admitir. ¿Cómo podía Nal, el chico que Edith y yo habíamos criado con tanto amor, transformarse en un hombre capaz de robarle a su propio padre? La mañana trajo la determinación. El plan era claro. No me limitaría a reclamar el apartamento. Lo transformaría en un instrumento de mi venganza. Que cada pago del préstamo les recordara su perfidia. Que supieran que resido en el lujo que habían imaginado para sí mismos, a su costa. Pero eso solo no era suficiente. Priya, esa mujer calculadora, merecía un castigo mayor. ¿Y Nal? Bueno, Nal tenía que comprender que la traición tiene un alto precio. Lo primero que hice fue llamar a Holden. ¿Entonces decidiste quedarte en el apartamento?, preguntó después de que le contara el enfrentamiento de la noche anterior. Sí, respondí. ¿Por qué no? La vista al mar, el aire fresco. Los médicos siempre decían que necesitaba un clima costero. ¿Y tu casa en Moundsville? Me la quedaré por ahora. No puedo olvidarme de Edith, dije. Además, le servirá a Nal para recordarle lo que ha perdido. Holden rió entre dientes. Cruel, viejo amigo. Pero justo. ¿Qué piensas hacer con el préstamo? Que paguen, claro. Si se atrasan en un solo pago, llamaré a la policía. ¿Han aceptado? No les queda otra, sonreí. Además, les he preparado una pequeña sorpresa. Después de hablar con Holden, abrí el portátil que había traído y empecé a escribir un correo electrónico. La primera destinataria era la tía de Nal, Verónica, hermana de Edith. Siempre habían sido muy unidas, y Verónica sentía un cariño especial por su único sobrino. Querida Verónica, escribí, espero que esta carta te encuentre bien. Tengo noticias importantes que me siento obligado a compartir. Recientemente descubrí que Nal y su nueva esposa, Priya, habían solicitado un gran préstamo a mi nombre y habían comprado un apartamento en Ocean City. Sin mi conocimiento, por supuesto, utilizando documentos y firmas falsificadas. Descubrí el fraude, pero decidí no involucrar a la policía. Al fin y al cabo, es mi hijo. En cambio, reclamé el apartamento y los hice responsables de pagar el préstamo. Sé que siempre has querido a Nal, así que me duele decírtelo, pero creo que deberías comprender con qué tipo de persona estás tratando. Después de enviar la carta a Verónica, continué. Los siguientes destinatarios fueron mis viejos amigos, muchos de los cuales conocían a Nal desde la infancia, algunos parientes lejanos y nuestro abogado de la familia. Fui metódico, describiendo la situación con claridad y sin excesiva emoción, simplemente exponiendo los hechos. Redacté una carta especial para los socios comerciales de Priya. Encontré información sobre ellos en el sitio web de su empresa. Tenía varios inversores y proveedores de materias primas para sus cosméticos orgánicos. Estimados señores, escribí, considero mi deber advertirles sobre las prácticas comerciales de Priya Taylor. Recientemente, ella y mi hijo obtuvieron un préstamo a mi nombre sin mi conocimiento, falsificando mi firma en los documentos. Esto es un delito penal por el que podría procesarlos. Por ahora, he decidido no involucrar a la policía, pero creo que deben saber con quién están tratando. Al anochecer, había enviado unas 20 cartas. El teléfono empezó a sonar casi de inmediato. La primera llamada fue de Verónica, atónita e indignada. Es cierto, Irwin, le temblaba la voz. ¿De verdad hizo eso Nal? Por desgracia, sí, suspiré. No quería creerlo yo misma, pero las pruebas son irrefutables. No puede ser, sollozó. Siempre ha sido un buen chico. Verónica, suavicé la voz. La gente cambia, y no siempre para bien, sobre todo bajo la influencia de ciertas personas. ¿Crees que ella lo instigó? ¿Esa Priya? No quiero acusar a nadie, dije, aunque era precisamente lo que quería hacer. Solo estoy presentando los hechos. Después de Verónica, llamó mi antiguo colega Herbert, luego el abogado de la familia Richardson, y luego algunas personas más. Todos quedaron impactados. Todos expresaron su indignación y apoyo. Les di las gracias, diciéndoles que podía con ello, que solo necesitaba confesar. Al día siguiente, sobre el mediodía, mi teléfono volvió a sonar. El nombre de Nal apareció en la pantalla. Esperé unos cuantos timbres antes de contestar.
Sí, ¿qué has hecho? Tú. Su voz estaba llena de furia y desesperación. ¿Por qué se lo contaste a todo el mundo? A todo el mundo. Fingí sorpresa. Solo compartí la noticia con mis amigos y familiares cercanos. ¿Hay algo malo en eso? Me has arruinado la vida. Casi gritó. La tía Verónica me llamó sollozando. Mis compañeros me ven como un delincuente. Y Priya, balbuceó, la principal inversora de Priya se negó a cooperar. ¿Entiendes lo que has logrado? Yo no inicié esto, Nal, mi voz se volvió gélida. Elegiste este camino cuando decidiste robarme. No era mi intención. Las lágrimas anegaron su voz. Fue ella. Me convenció. Dijo que sería lo mejor para todos, que me dejarías la herencia de todas formas, que solo la estábamos tomando por adelantado. ¿Y le creíste? La amo, papá. Celoso. Es convincente. Hijo, el amor no excusa la traición. Intenté mantener la voz firme, aunque algo dentro de mí se tensó por sus lágrimas. Eres un hombre adulto, Nal. Tomaste tu decisión. Por favor, susurró. Por favor, para. Deja de escribir esas cartas. Ya nos has castigado bastante. Solo estoy empezando, dije, sorprendido por la frialdad de mi tono. Sin embargo, tienes una opción. Puedes devolverme todo el dinero ahora mismo, el préstamo completo, y cesaré. Hubo una pausa. Sabes que no tenemos esa cantidad de dinero, dijo finalmente. Entonces paga a tiempo y asume las consecuencias de tus actos. Se llama responsabilidad, Nal. Deberías haber aprendido esa lección de niño. Colgué sin esperar su respuesta. Me temblaban las manos. A pesar de mi determinación, oír la desesperación en la voz de mi hijo era insoportable, pero no podía retirarme. No ahora. Una hora después, Priya llamó. A diferencia de Nal, no estaba desesperada. Estaba furiosa. Viejo loco. Espetó sin saludar. ¿Entiendes lo que haces? Estás arruinando mi negocio. Buenas tardes, Priya, respondí con calma. Me alegra saber que mis cartas han llegado a sus destinatarios. No tenías derecho. Casi gritaba. Esto es difamación. Te demandar. Difamación. Reí entre dientes. Solo presenté los hechos. Sí, pediste un préstamo a mi nombre sin mi conocimiento. Falsificaste mi firma. No es difamación, Priya. Es la verdad. Y si quieres demandarme, adelante. Estaré encantada de compartir mi historia con el jurado. Guardó silencio, y casi podía oír cómo giraban los engranajes de su cabeza, calculando sus opciones. ¿Qué quieres? Preguntó finalmente, con voz seria. ¿Dinero? Puedo encontrar algo. Ya le informé à nul. O pagas el préstamo completo ahora, o lo pagas a tiempo y afrontas las consecuencias. Era un monstruo. Ex hollow. ¿De verdad quieres destruir a tu propio hijo? No, Priya. Quiero que comprenda lo que significa traicionar a sus seres queridos. Es una lección que debe aprender. No es culpa de Nal. Exclamó de repente. Fue idea mía. Lo planeé todo. Simplemente accedió. Qué noble de tu parte aceptar la culpa, no pude ocultar mi sarcasmo. Pero Nal juró hace una hora que tú lo obligaste, que no quería. Entonces, ¿a cuál de los dos debo creer? Pausa de nuevo. Pagaremos el maldito préstamo, dijo finalmente. Pero ahí se acabó. Nunca volverás a vernos ni a Nal ni a mí. Él romperá todo vínculo contigo. Es su decisión, intenté sonar indiferente, aunque la idea de romper con mi hijo me dolía el corazón. Pero recuerda, si no pagas nada, iré a la policía. Colgó sin despedirse. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré por la ventana. El océano estaba en calma hoy, con solo una ligera ondulación que perturbaba su suave superficie. Había algo relajante en la serenidad, que contrastaba con la tormenta de emociones que sentía en mi interior. Volví a llamar a Holden esa noche para contarle mis conversaciones con Nal y Priya. ¿No estás exagerando, Irwin? Preguntó preocupado. Lo que hicieron fue despreciable, por supuesto. Pero sigue siendo tu hijo. Por eso no involucré a la policía, le recordé.
Pero tienen que comprender que no se puede engañar y explotar a la gente, aunque sean tus padres. ¿Y si de verdad cortan todo vínculo contigo? Guardé silencio un momento, reflexionando sobre su pregunta. Si Nal se deja repudiar tan fácilmente por su padre por dinero y se deja influenciar por una mujer a la que conoce desde hace menos de un año, quizá nunca tuve un hijo de verdad. Holden, siempre ha sido obstinado, Irwin. Pero ten cuidado. La venganza a veces perjudica más a quien la busca que a quien se venga. Prometí considerar lo que decía, pero en el fondo sabía que no me detendría. No ahora. No cuando el proceso ya había comenzado. Al día siguiente, decidí actuar con mayor decisión. Encontré foros en línea de cosmética natural donde se hablaba de los productos de Priya y publiqué algunas reseñas con diferentes nombres, insinuando la cuestionable ética del propietario. No era una acusación directa, sino sugerencias vagas que suscitaban dudas. Luego creé un blog anónimo donde detallaba la historia del préstamo sin nombrar a nadie, pero con suficientes detalles para que quienes conocían a Priya pudieran deducir de quién estábamos hablando. A última hora de la tarde, recibí otra llamada. Esta vez de un número desconocido. Resultó ser uno de los inversores de Priya, Glenn Porter. Se presentó y fue directo al grano. Sr. Taylor, recibí su carta. Antes de tomar ninguna decisión sobre mi participación en la empresa de su nuera, me gustaría que me contara la historia completa personalmente. Me sorprendió su franqueza, pero acepté reunirme con él. Quedamos en vernos al día siguiente en una cafetería cerca de mi nuevo apartamento. Glenn Porter era un hombre delgado de unos 55 años, con mirada penetrante y una barba canosa pulcramente recortada. Me estrechó la mano con firmeza, pero sin ser demasiado contundente. Aprecio que haya aceptado reunirme, dijo al sentarnos a la mesa. Su carta me inquietó. Simplemente estaba exponiendo los hechos, respondí. Creo que la gente tiene derecho a saber con quién hace negocios. Por eso estoy aquí, asintió. Tengo una gran inversión en la empresa de Priya. Si lo que dice es cierto, tengo pruebas. Saqué la carpeta de documentos que había traído. Aquí tiene una copia del contrato de préstamo con una firma falsificada. Y aquí tiene un informe pericial que confirma la falsificación. Porter examinó los documentos, con el rostro cada vez más sombrío. ¿Por qué no informó a las autoridades?, preguntó, devolviéndome la carpeta. Es mi hijo, respondí simplemente. A pesar de todo lo que ha hecho, no deseo verlo encarcelado. Pero eso no significa que sus acciones deban quedar impunes. Porter tamborileó pensativo con los dedos sobre la mesa. Agradezco su honestidad, señor Taylor, y su moderación. Mucha gente en su posición reaccionaría de otra manera. Simplemente deseo justicia. La justicia es un bien escaso en este mundo, dijo. Pero coincido con usted en que algunas cosas no deben escapar a las consecuencias. Reconsideraré mi cooperación con la empresa de la señora Taylor. Después de mi reunión con Porter, sentí una extraña satisfacción. La rueda de la retribución giraba, y cada giro traía nuevas repercusiones para Nal y Priya. Esa noche, Nal apareció en mi puerta, sin previo aviso, sin timbre. Cuando abrí, estaba allí despeinado, con los ojos enrojecidos, como si no hubiera dormido en días. Papá, le costó pronunciar la palabra. Tenemos que hablar. Me hice a un lado en silencio, dejándolo entrar al apartamento. Entró, mirando a su alrededor con una mezcla de amargura y envidia. Es precioso, ¿verdad? No pude resistirme a comentar. Tu esposa tenía buen gusto. Priya se fue, dijo de repente, volviéndose hacia mí. Esta mañana, empacó sus cosas y se fue. Dijo que no podía vivir con el hombre que había arruinado su negocio. No supe qué decir. Una parte de mí se sentía satisfecha de que Priya recibiera lo que merecía, pero la otra parte lamentaba la pérdida de su hijo, al que, a pesar de todo, aún amaba. Lo siento, dije finalmente. No, no lo siento, exclamó de repente. Esto es lo que deseabas. Querías destruir mi vida, y lo conseguiste. Quería justicia, Nal, dije en voz baja, no la destrucción de tu vida. ¿Qué más da? Se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara con las manos. Se acabó. Perdí a mi esposa, mi reputación, quizás mi trabajo. ¿Y todo por qué? Por dinero. No los fondos, me acerqué y me senté a su lado. Es la confianza que destrozaste.
por las falsedades que elegiste en lugar de la integridad. Nal me miró con dolor y rabia. ¿Sabes lo que me obligó a hacer? Me manipuló, se aprovechó de mis debilidades. No quería eso, papá. No quería engañarte. Y aún así, lo hiciste, negué con la cabeza. Nadie te obligó a falsificar mi firma, a obtener un préstamo a mi nombre, a mentirme todo este tiempo. Cometí un error, susurró. Me equivoqué muchísimo. Miré a mi hijo, destrozado, perdido, devastado por mi venganza. Y por primera vez, sentí incertidumbre. ¿Había actuado correctamente? ¿Había ido demasiado lejos? Pero ya era demasiado tarde. El ciclo de venganza que había iniciado seguía girando, y no había forma de detenerlo. Es asombroso lo rápido que uno puede transformar su vida a los 73 años. Hace apenas 2 meses, me despertaba en mi antigua casa de Montsville, contemplando la foto de Edith en mi mesita de noche y preparando el desayuno para una sola persona. Hoy me despierto con el sonido de las olas en mi apartamento con vistas al océano, y en la cocina me esperan croissants recién hechos, que compré ayer en la panadería de la esquina. Empecé a amueblar el apartamento a mi gusto. Quité la mayoría de los muebles que Priya había elegido. Era demasiado frío, demasiado impersonal, como sacado de un catálogo de una tienda cara. En cambio, pedí unos sillones cómodos, estanterías y reubiqué mis libros favoritos y algunas fotografías aquí. Ahora realmente se siente como mi hogar. Acogedor, cálido, lleno de recuerdos, pero abierto a crear nuevos. Mi vida en Azure ha sido más plena de lo que esperaba. Hay mucha gente como yo aquí, personas mayores que buscan tranquilidad junto al mar al final de sus días. Nos reunimos en el vestíbulo común por las noches, jugamos al ajedrez, hablamos de literatura y, a veces, cenamos en restaurantes cercanos. He desarrollado una especial amistad con Ellen Ramírez, una viuda de unos 70 años que vive 2 pisos más arriba. Ella fue profesora de literatura, al igual que yo. Descubrimos que tenemos mucho en común, y nuestras conversaciones sobre Shakespeare y Hemingway se convirtieron en un ritual casi diario. Hoy Ellen y yo paseamos por el paseo marítimo. El día está despejado y la fresca brisa marina le alborota el pelo canoso, recogido en un elegante moño. Pareces tranquilo, Irwin, dijo, mirándome de reojo. ¡Qué bien! Cuando te mudaste, había tanta angustia en tus ojos. Era hora de curar mis heridas, respondo, mirando al horizonte, donde el azul del océano se funde con el azul del cielo. Y, sin embargo, a veces noto una sombra en tu mirada, me toma de la mano, sobre todo cuando observas a familias jóvenes con niños. Suspiro. Ellen es demasiado perspicaz. Le he contado la historia de Nal y Priya, no todos los detalles, pero lo suficiente para que capte la esencia. Hoy voy a ver a un abogado, digo, cambiando de tema. Voy a revisar mi testamento. ¿Qué has decidido? Pregunta. Voy a desheredar a Nal por completo. Ellen se detiene y se gira hacia mí. ¿Estás seguro de que esto es lo que quieres? Es definitivo, Irwin. Lo sé, asiento. Pero él tomó su decisión. Yo tomé la mía. ¿Y el perdón? Pregunta en voz baja. El perdón no significa que no haya consecuencias, respondo. ¿Puedo perdonarlo algún día? ¿Pero confiarle mi herencia? No. No discute, solo asiente y vuelve a tomarme de la mano. Seguimos caminando por el paseo marítimo, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Después de almorzar, me reúno con Lawrence Klene, mi abogado de toda la vida, quien viajó desde Montsville específicamente para esta reunión. Nos sentamos en mi apartamento, discutiendo los detalles del Nuevo Testamento. ¿Estás seguro, Irwin?, preguntó, mirándome por encima de sus gafas. Desheredar a tu único hijo es un paso importante. Ya lo he decidido, Lawrence, respondo. En lugar de Nal, los beneficiarios serán 3 organizaciones: la Fundación para la Investigación del Alzheimer en memoria de Edith, un fondo literario para apoyar a jóvenes escritores y un refugio de animales local en Ocean City. Nal no recibirá nada. Puede impugnar el testamento, advierte Lawrence. Que lo intente, me encojo de hombros. No tiene motivos. Estoy en mi sano juicio y estoy tomando una decisión informada. Además, después de sus chanchullos con el préstamo, tenemos pruebas de su intento de apoderarse de mi propiedad mediante fraude. Lawrence asiente y comienza a redactar los documentos. Miro el océano por la ventana y pienso que ya no hay vuelta atrás. Corté el último vínculo con mi hijo,
con mi familia, con el pasado. Al día siguiente, recibí una carta de Nal. No era un correo electrónico, sino una carta auténtica, enviada por correo. Es extraordinario. En la era de la mensajería instantánea, poca gente se toma el tiempo de escribir cartas a mano. Abrí el sobre y saqué varias hojas de papel escritas con una caligrafía familiar. Nal siempre escribía con pulcritud, con una ligera inclinación hacia la derecha. Edith le había enseñado caligrafía cuando solo tenía 8 años. Querido papá, escribió, no sé si leerás esta carta o la tirarás inmediatamente, pero debo intentarlo. Debo explicarte. Relata cómo conoció a Priya, cómo quedó cautivado por su energía, su ambición, su belleza. Cómo ella poco a poco empezó a cambiarlo, convenciéndolo de que merecía más, de que su padre lo infravaloraba, de que no lo apoyaba lo suficiente. Como la idea del préstamo empezó como una broma y luego se convirtió en un plan. Sabía que estaba mal, escribe. Cada fibra de mi ser protestaba, pero anhelaba desesperadamente impresionar a Priya, demostrar que no era un cobarde, que era capaz de actuar con decisión, y en eso consistió todo. Continúa revelando que Priya lo dejó, pero antes vació su cuenta conjunta. Que él perdió su trabajo, la empresa no quería que su nombre se asociara con fraude, que ahora se alojaba con un amigo y buscaba cualquier empleo para seguir pagando el préstamo. No pido perdón, concluye. Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que soy consciente del terrible error que he cometido y que estoy haciendo todo lo posible por reparar las consecuencias. Siempre tu hijo, Nal. Leo la carta varias veces, intentando comprender mis emociones. La ira no ha desaparecido, pero algo más se mezcla con ella. Quizás lástima, o simplemente cansancio por la prolongada lucha. Dejé la carta a un lado. Aún no ha llegado el momento de tomar decisiones. Las semanas se convierten en meses. Mi vida en Ocean City adquiere un ritmo constante y agradable. Por las mañanas, paseo junto al mar, observando gaviotas y recogiendo conchas. Por las tardes, leo o escribo, he empezado a trabajar en mis memorias, la historia de mi vida con Edith. A menudo paso las noches en compañía de nuevos amigos. Ellen, por supuesto, pero también George Petrovsky, un capitán de barco jubilado con una inagotable fuente de historias. Y Elizabeth Chon, una esquímica que en sus años dorados se dedicó a la repostería y nos regala postres increíbles con regularidad. Estamos sentados en el apartamento de Elizabeth, disfrutando de su nueva creación, una tarta de merengue de limón, cuando suena mi teléfono. Es un número desconocido, pero tiene el prefijo de Baltimore. Disculpe, digo, levantándome de la mesa. Contesto. Salgo al balcón y atiendo la llamada. Hola, señor Taylor. Es una voz de mujer, desconocida. Me llamo Samira Khan. Soy trabajadora social del Hospital General de Baltimore. Me da un vuelco el corazón. ¿Qué le pasa? Su hijo, Nal Taylor, ingresó anoche. Una sobredosis de somníferos. Está estable, pero... Fue un intento de suicidio. La interrumpo. Pausa. No podemos asegurarlo, pero la nota que encontramos a su lado lo sugiere. ¿La nota? Mi voz se apaga. ¿Qué dice? Me temo que no puedo entrar en detalles, pero la nombró su pariente más cercano. Vendría. Miro el océano. Tan tranquilo hoy, tan indiferente al drama humano. Sí, digo tras una larga pausa. Vendré mañana. Paso la noche antes de ir a Baltimore sin dormir. Ellen se ofreció a acompañarme, pero decliné. Esto es algo que debo gestionar sola. Por la mañana, subo al autobús. 5 horas de viaje, miro por la ventana, pero no puedo ver el paisaje pasar. Ante mí está la imagen de Nal, un niño pequeño con una mata de pelo rubio y una barbilla terca tan parecida a la mía. Un niño que una vez me miró con adoración, para quien yo era un héroe. Samira Khan, una joven de ojos amables y rostro cansado, me recibe en el hospital. Recuperó el conocimiento anoche, dice mientras me guía por el pasillo. Físicamente se recuperará, pero emocionalmente necesita apoyo. Entiendo, asiento. ¿Puedo ver la nota? Duda, pero luego saca un papel doblado de su carpeta. Lo siento, papá. Metí la pata. Tenías razón en todo. Espero que algún día puedas recordarme con menos amargura. Nal. Doblo la nota y se la devuelvo a Samira, intentando controlar el nudo en la garganta. Su habitación está aquí, dice,
deteniéndose en la puerta. Sabe que vienes. Asiento y agarro el pomo de la puerta, pero no la abro enseguida. No tienes que perdonarlo, dice Samira en voz baja. Pero a veces el perdón cura no solo al que es perdonado, sino también al que perdona. La miro sorprendida. Sonríe. Lo siento. Es mi hábito profesional dar consejos no solicitados. Gracias, digo y abro la puerta. Nal está tumbado en la cama del hospital, pálido, demacrado, con ojeras. Parece 10 años mayor. Cuando entro, gira la cabeza y abre mucho los ojos. Papá. Su voz es ronca, apenas audible. ¿De verdad has venido? Claro que sí, digo, acercándome. Eres mi hijo. Se le llenan los ojos de lágrimas. Después de todo lo que he hecho. Eso no significa que ya no sea tu padre. Me siento en la silla junto a la cama. Hablamos un buen rato. Me cuenta cómo se desintegró su vida tras la marcha de Priya. Cómo intentó reconstruirla, pero cada esfuerzo resultó en un nuevo fracaso. Cómo siguió pagando el préstamo pase lo que pase. Cómo la soledad y la culpa finalmente se volvieron insoportables. Hablo de mi nueva vida en Ocean City, de mis nuevos amigos, de cómo estoy aprendiendo a vivir el presente en lugar del pasado. ¿Reescribiste tu testamento? Pregunta de repente. Lo miro sorprendida. Sí. ¿Cómo lo sabes? Me llamó Lawrence Klene, sonríe débilmente. Quería asegurarse de que no lo impugnaría. ¿Y no lo harás? Pregunto. Claro que no, niega con la cabeza. Es tu dinero, tu vida. Ya te he quitado demasiado. Guardamos silencio un rato. Luego digo, cuando te den de alta, vas a necesitar un lugar donde vivir. Tengo un amigo que estaba pensando, lo interrumpo, que hay una segunda habitación en mi apartamento. Está vacía. Me mira con incredulidad. ¿Estás sugiriendo que viva contigo después de todo? Me ofrezco a intentarlo, me encojo de hombros. No puedo prometer que sea fácil. Ambos tenemos heridas que aún no han sanado, pero quizás podríamos ayudarnos mutuamente a recuperarnos. Me mira un buen rato y luego asiente lentamente. Me gustaría intentarlo, dice en voz baja. Si de verdad estás dispuesto a darme otra oportunidad. Ni una, lo corrijo. Una oportunidad. Una oportunidad de ser mejores de lo que éramos. Los dos. 2 semanas después, Nal se muda a mi apartamento en Ocean City. Los primeros días son incómodos. Ambos somos demasiado cautelosos, demasiado educados, temerosos de herir la sensibilidad del otro. Pero poco a poco descubrimos un nuevo ritmo de convivencia. Nal ha encontrado un trabajo en la biblioteca local. Modesto, pero suficiente para contribuir a los pagos del préstamo sin sentirse completamente dependiente de mí. Por las noches, a veces jugamos al ajedrez, como hacíamos cuando él era niño, o vemos películas antiguas que a Edith le encantaban. Le presento a mis nuevos amigos. Ellen lo acepta de inmediato, quizás porque ella misma entiende lo que significa decepcionar a los seres queridos y pedir perdón. George y Elizabeth son más reservados, pero no hostiles. Una noche, 3 meses después de que se mudara, nos sentamos en el balcón a contemplar la puesta de sol. El océano está teñido de tonos dorados y morados. El cielo, de un azul profundo que poco a poco se oscurece. Recibí una carta de Priya, dice Nal de repente. Está en California intentando emprender un nuevo negocio. ¿Pidió financiación? Pregunto, sin apartar la mirada del horizonte. No, niega con la cabeza. Solo para decirme dónde está y que está bien, y se disculpó a su manera. ¿Todavía la amas? Guarda silencio un largo rato antes de responder. No lo creo. Lo que sentía por ella no era amor de verdad. Era más bien fascinación, un deseo de ser lo que ella quería que yo fuera. ¿Y quién eres realmente? Pregunto, girándome hacia él. Me mira con una leve sonrisa. Todavía estoy intentando descifrarlo. Pero sé que soy tu hijo y espero volver a ser digno de ello algún día. Le pongo la mano en el hombro. Vas camino de eso. Volvemos a ver la puesta de sol. Pienso en los extraños giros que da la vida, en cómo la traición llevó a una separación y luego a una nueva comprensión, quizás más profunda. En cómo la familia no se trata solo de lazos genéticos, sino de las decisiones que tomamos cada día. La decisión de perdonar, de apoyar, de amar, sin importar nada. El océano se oscurece.
Las primeras estrellas aparecen en el cielo. Tenemos un largo viaje por delante, lleno de dificultades e incertidumbre. Pero ahora mismo, en este momento, siento paz y esperanza. Mira, digo, señalando el horizonte donde los últimos rayos del sol tiñen de dorado